Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. En Venezuela, las víctimas mortales por los terremotos aumentan a 3.342. Los equipos de rescatistas continúan retirándose y las operaciones se centran en el levantamiento de escombros y la recuperación de cadáveres liderada por voluntarios y familiares de las víctimas. Colombia, el presidente Gustavo Petro dijo que solicitará la nulidad de las recientes elecciones que le dieron la victoria a Abelardo de la Espriella. El mandatario también mencionó que presentará demandas por injuria y calumnia por difamaciones contra él y su familia. Noruega aseguró su cupo a los cuartos de final del Mundial de la FIFA tras eliminar a Brasil 2-1 en los últimos minutos del encuentro y con 2 anotaciones de Erling Haaland. Su rival se definirá hoy en el encuentro entre México e Inglaterra. Analizamos también las polémicas del Mundial en esta edición. La emergencia en Venezuela continúa a casi 2 semanas de los 2 sismos que dejaron miles de muertos y heridos y cientos de estructuras colapsadas. Este domingo en Desinformando, Martín Gripo nos advierte sobre las desinformaciones que han estado circulando en medio del desastre, desde videos que muestran derrumbes que no corresponden a Venezuela hasta una presunta red de robo de niños. En instantes los detalles. Y en nuestro programa Una Semana en el Mundo también hablamos de Venezuela y analizamos un periodo en el que los rescatistas y la prensa de todo el mundo se han volcado a la crisis humanitaria. Después de los terremotos, la pregunta es ¿qué pasa cuando se disipa la posibilidad de encontrar supervivientes? ¿Qué esperar, además del gobierno encargado de Delcy Rodríguez y de su aliado Donald Trump? En paralelo, la Casa Blanca protagonizó las conmemoraciones del 250 aniversario de Estados Unidos, al tiempo que en Irán celebran los funerales de Ali Khamenei. Lo analiza Rosa Pérez Masdeu con sus invitados en minutos. Empezamos. Vamos a iniciar en Venezuela. Los fallecidos por el doble terremoto que azotó al país el 24 de junio asciende a 3.342 y los heridos a 16.740. Autoridades dieron a conocer los datos en momentos en los que los rescatistas internacionales se despiden tras 11 días de la tragedia. Ellos llegaron al país sudamericano como socorristas y se despidieron como héroes y se unieron desde el primer momento a ciudadanos y autoridades para buscar y encontrar supervivientes entre los escombros. Hasta el momento, más de 6.400 personas han logrado ser rescatadas. William Casó tiene la historia. Aplausos y abrazos al llegar a Lima. Estos bomberos peruanos fueron recibidos como héroes tras varios días pasados a buscar sobrevivientes en los escombros de la guerra en Venezuela. Los rescatistas agradecieron la bienvenida, aunque les hubiera gustado salvar aún más vidas. El recibimiento del día de ayer fue extraordinario, la familia en el aeropuerto, los compañeros bomberos esperándonos, fue algo de verdad que yo a veces salgo de mi casa y me dicen héroe, y te sientes bonito, ¿no? Y nosotros, nuestro pronóstico, la idea no fue eso, ¿no? No fue ir allá para ser héroes, sino para salvar vidas. Escenas similares ocurrieron en Bolivia y Chile. En especial, el equipo de socorristas chilenos se hizo famoso participando en el rescate de Hernán Gil, un vigilante que pasó 8 días bajo los escombros de un edificio en Catiaramar. Una misión de rescate de más de 70 horas que simboliza la labor de los equipos internacionales para mitigar el balance humano de la tragedia. Como reconocimiento, Delcy Rodríguez condecoró a varias brigadas extranjeras antes de que salieran del país. Por el agradecimiento profundo que tenemos con cada uno y con cada una de ustedes, rescatistas que estuvieron aquí comprometiendo su propia integridad para salvar a otro. No veo espacio más hermoso cuando un ciudadano o una ciudadana del mundo cruza fronteras para ayudar a otro prójimo. Gracias en nombre del pueblo venezolano. En total son unos 3.600 los socorristas internacionales que viajaron a Venezuela para intentar salvar vidas, provenientes de 27 países, según informaron las autoridades venezolanas. Pasamos a Colombia. El presidente Gustavo Petro arremetió nuevamente contra la extrema derecha y anunció una serie de medidas legales por injuria y calumnia contra quienes lo difamen a él y a su familia o al progresismo. El mandatario también denunció actos de hostigamiento contra sus padres por parte de seguidores del presidente electo Abelardo de la Espriella y dijo además que solicitará la nulidad de los comicios en los que el candidato de extrema derecha obtuvo la victoria. Ningún progresista debe responder con violencia en ninguna parte del país.
Solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones y que tendrán su tiempo. Pasamos a la fase de resistencia activa. Si el gobierno entrante agrede los derechos logrados, el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todo el país y en todas las calles. El Ministerio de Defensa ruso acusó a Ucrania de rechazar una propuesta de alto el fuego de corta duración en torno a la disputada localidad oriental de Konstantinivka, afirmando que la tregua tenía como objetivo permitir la recuperación de los cuerpos de los soldados ucranianos caídos. La disputa se produce mientras la violencia continúa la madrugada de este lunes hora local con ataques contra Kiev y Sebastopol. Ampliamos a continuación. Un vehículo policial alcanzado por un ataque con bombas planeadoras rusas en la ciudad de Zaporizhia, al sureste del país. Eso es lo que afirmaron las autoridades ucranianas este domingo, además de informar de daños en viviendas y en un bloque de apartamentos. Por lo que sabemos hasta ahora, una bomba aérea guiada CAP impactó aquí, explotó cerca de los edificios y unos 7 resultaron dañados, lo que supone entre 50 y 70 ventanas. Y para nuestra gente esto es, digamos, un regalo horrible que nos están haciendo nuestros enemigos. Y ha sido una semana muy difícil. También el domingo, funcionarios nombrados por Moscú informaron de un ataque ucraniano contra la Crimea ocupada por Rusia. Estos últimos episodios de violencia se producen mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su homólogo ruso Vladimir Putin afirmaron haber hablado con el mandatario estadounidense Donald Trump sobre el fin de la guerra. Ambos mantuvieron conversaciones telefónicas con él el sábado, cuando Estados Unidos estaba celebrando su Día de la Independencia. En una publicación en X, Zelensky afirmó que él y Trump habían hablado sobre la situación en la línea del frente, así como sobre los esfuerzos diplomáticos. Existe una perspectiva real de poner fin a esta guerra y la determinación de Estados Unidos es decisiva. Hemos acordado continuar estas conversaciones durante la cumbre de la OTAN en Ankara. Por su parte, el asesor de Asuntos Exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, informó que Putin volvió a hacer hincapié en su preferencia por una solución diplomática del conflicto siempre que se tengan en cuenta las posiciones de Rusia. Según se ha informado, Putin mencionó específicamente la toma de la localidad ucraniana de Konstantinivka, describiéndola como un paso clave. Por su parte, Kiev afirmó que dicha región sigue bajo control ucraniano. Europa sigue azotada por los incendios forestales. Tras semanas de temperaturas excepcionalmente altas, numerosos incendios se avivaron en varios países del continente. Los más afectados son Francia, Grecia, España y Portugal. Las llamas ya quemaron más de 19.000 hectáreas. El informe es de William Gassot. Con helicópteros, los bomberos franceses están combatiendo las llamas. Este domingo, las autoridades registraban al menos 26 incendios, la mayoría en el sur y el sureste del país, como este en el departamento de los Pirineos Orientales, alimentado por fuertes vientos. Un incendio que obligó a las autoridades a prohibir el acceso al público al recorrido de la tercera etapa del Tour de Francia, que pasará por la zona el lunes. Impulsado por un viento del este, el incendio ha arrasado aproximadamente 1.500 hectáreas. Para que se hagan una idea de su magnitud, es un incendio que representa un perímetro de unos 18 kilómetros, es decir, que tiene un frente muy extenso. El calor extremo de las últimas semanas no solo favoreció los incendios forestales en Francia, España también está luchando contra el fuego. En esta parte de la turística Costa Brava, al noreste del país, las llamas quemaron más de 2.200 hectáreas. Este habitante se siente afortunado de no haver perdido su casa. Nuestra vida está aquí, a veure. I si s'ha cremat tot, pues, mira, ja l'únic que els bombers han fet una bona feina i han pogut salvar la casa. Que no torni a passar, perquè si es crema... Ara hem tingut aquest susto, és molt gros, però encara queda molt detall, S'ha de cuidar el que queda. Otros países del sur del continente están peleando contra las llamas como Portugal y Grecia. En este país, un incendio obligó a evacuar las zonas aledañas de la ciudad de Salónica. En total, las llamas ya devastaron miles de hectáreas en el continente. Terminamos con fútbol. Noruega aseguró su cupo a los cuartos de final del Mundial de la FIFA y eliminó a Brasil luego de derrotar al pentacampeón por 2-1 con 2 anotaciones de su capitán Erling Haaland en los últimos minutos del encuentro. De otro lado, una nueva polémica enloda al torneo. De acuerdo con fuentes de la agencia Associated Press, el presidente Donald Trump habría llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que levantara la suspensión impuesta contra uno de los goleadores de la selección estadounidense por juego brusco y así habilitarlo para su futuro encuentro contra Bélgica mañana. Para hablar de ese tema saludamos a Tomás Blanco, él es analista y periodista deportivo. Tomás, buenas noches, bienvenido a France 24.
Hola Andrés, muy buenas noches, encantado de estar acá con ustedes. Tomás, de comprobarse estos señalamientos, ¿podríamos hablar de un mundial viciado por las influencias? Sí, un escándalo más, un escándalo a cuenta política del presidente Donald Trump, que en su cuenta de Truth reconoció que hizo influencia para que se revocara esta expulsión de uno de sus futbolistas más importantes, Folarin Balogun, el centrodelantero que llevaba 3 goles en este mundial y había sido expulsado en el partido anterior ante Bosnia por una entrada temeraria ante un jugador rival y que había sido suspendido por un juego, que había recibido tarjeta roja directa, y recalcar que en la FIFA, en el mundial, está prohibido apelar a las tarjetas rojas por disposición de la FIFA y además estaba totalmente descartada su presencia en el encuentro de mañana ante Bélgica. Ahora, teniendo en cuenta esto y ejemplos como las restricciones que enfrentaron al inicio del Mundial los integrantes de la selección de Irán, ¿se deja ver aquí una especie de politización del deporte de alto nivel? Sí, y justamente es un poco paradójico que ocurra con este jugador, que es una selección que tiene 12 migrantes, por así decirlo, 6 de ellos nacidos fuera de suelo estadounidense. Balogun es uno de ellos, es ciudadano estadounidense prácticamente por accidente. Su mamá está de vacaciones, su mamá nigeriana estaba de vacaciones en Nueva York cuando llevaba 7 meses de embarazo. No la dejaron montar al avión por temas de permisos y terminó naciendo en Brooklyn, pero se crió toda la vida en Inglaterra, hizo divisiones inferiores en Inglaterra y por un tema de scouting de la Federación Estadounidense hace parte de este equipo una semana después de que se cayera el proyecto de Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La Corte Suprema declaró que todo niño nacido en Estados Unidos es ciudadano estadounidense independientemente del estatus migratorio de sus padres, en un mundial en el que 289 jugadores son nacidos fuera del país que representan, prácticamente uno de cada 4 jugadores que disputan este mundial. Ahora, ¿qué dice esto sobre la imagen de Estados Unidos como anfitrión de grandes eventos deportivos internacionales? Él habla muy mal no solo de Estados Unidos como país anfitrión, un escándalo más, como lo veníamos diciendo, pero también del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien incluso tiene oficina propia en Trump Tower en Nueva York, que es muy cercano al presidente de Estados Unidos, que en diciembre, como premio de consolación, tras no ganar el Nobel de Paz, le entregó un premio de la paz a Donald Trump en el sorteo del Mundial, y es un Mundial que trasciende lo político, en el que Donald Trump incluso le agradeció al presidente de la FIFA por hacer lo correcto, y ahí uno se pregunta qué es hacer lo correcto, y es sin lugar a dudas una relación muy cercana entre la FIFA y Estados Unidos, sobre todo luego de esta relación turbulenta que empezó en 2010 cuando no le dieron la sede del Mundial y se la terminaron dando a Rusia en 2018, a Qatar en 2022 y en 2015 el FBI destapa el FIFA Gate y hoy en día Estados Unidos controla prácticamente el mundo del fútbol. El año pasado hizo el Mundial de Clubes, en este está el Mundial, ya ha hecho dos o tres Copas América y se rumora que la próxima Copa América también va a ser en Estados Unidos, entonces hay una relación muy estrecha entre el presidente de la FIFA y Donald Trump que no es oculta para nadie. Ahora, en otros temas, Tomás, el VAR ha sido bastante decisivo en varias jugadas del torneo y bastante cuestionado también, hay que decirlo. ¿Cómo altera esta tecnología la legitimidad del fútbol? Esta noticia afecta mucho este tipo de decisiones que ha habido con el VAR, tanto en el partido de Croacia como en el de Colombia contra Portugal, en el que el fuera de juego automático que nos dispone el VAR en realidad virtual nos declara si hay fuera de juego o no, pero esta decisión que toma hoy la FIFA abre un manto de dudas porque nos damos cuenta de que el poder también interfiere en las decisiones del torneo y que tampoco se puede uno fiar 100% de la tecnología porque hay un factor político detrás que está interfiriendo definitivamente en todas las decisiones del torneo y lo vimos sobre todo con Irán, que no podía dormir en suelo estadounidense en el torneo y que tuvo que viajar y afectar su rendimiento deportivo por las condiciones discriminatorias del gobierno de Estados Unidos. Bien, era Tomás Blanco, analista y periodista deportivo. Gracias por acompañarnos a discutir este tema aquí en France 24. Encantado. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Continúen con toda nuestra programación.